Dios. Casa de unción y fuego de Jehová, apóstol Joana Moreno. Gloria a Dios. Segundo video. Primera de Samuel 15:1. Bendito eres Jesús, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Alabanzas. Segundo video de hoy. El Señor rechaza a Saúl. Primera de Samuel 15 dice: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: ha decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salió de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos. Hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telaim. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Malec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl le dijo: váyanse de aquí, sálganse y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Número 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significa esos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Respondió Saúl: dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: no es cierto que, aunque te creas poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir tu misión? Y te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano al botín e hiciste lo que le ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl.
He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerle en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcas holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdone mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor, y él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde de su manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tu mano el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no eres hombre para que se arrepienta. Es pecado, respondió Saúl. Te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Y luego dijo Samuel: tráigame a Agag, rey de Amalek. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin sus hijos se quedará tu madre. También sin hijos se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Rama, mientras que Saúl se fue a casa en Gilbea de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Bendito Jesús. Saúl, el rey que perdió la corona, cuyo nombre significa perdido. Saúl nació en la tribu de Benjamín, en la casa de Cis. Creció en amigos y fue muy apreciado. Físicamente era muy apuesto y bastante alto. También era cohibido y tímido. Resultó ser un líder militar capaz, lo cual demostró dirigiendo a Israel en la guerra. Esto sirvió para confirmar su papel como rey. Aunque fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, Saúl logró destruir su oportunidad única. En 3 ocasiones diferentes, Samuel tuvo que acudir a Saúl en un papel profético para informarle al rey que el tiempo en el trono estaba limitado. Sus familiares no heredarían la corona. El primer error de Saúl fue asumir el papel de sacerdote en el ofrecimiento de un sacrificio cuando Samuel se demoró en llegar. Luego, no cumplió las órdenes para las que fue llamado en la batalla de Dios. Por último, consultó a una divina tratando de ponerse en contacto con Samuel más allá de la muerte, algo contrario a las instrucciones estrictas de Dios. A pesar de que la pérdida de la bendición divina se debió a su propia culpa, Saúl se enojó con David. Sin embargo, aun cuando fue perseguido por Saúl, David se mantuvo leal. Al final, el estado de lamento de Saúl le hizo cometer suicidio durante una batalla desesperada en la que ya había sido herido. La historia de Saúl sentó un triste precedente para los reyes de Israel. Bendito eres Jesús.
Bendito Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Dice que el último Samuel, el último juez de Israel, Samuel ungió a los dos primeros reyes de la nación, Saúl y David. La primera de Samuel 10:16. El Espíritu de Dios profetizó por medio de Saúl, capítulo 10, pero finalmente lo abandonó debido a su rebelión y su desobediencia. Primera de Samuel 10:10, 15:35. El propósito de que el Espíritu descendiera sobre Saúl parece haber sido doble. En primer lugar, la carismática demostración de la profecía y la nueva valentía contra los enemigos de Dios mostró que Dios mismo había escogido a ese hombre y lo estaba controlando por su espíritu. Y lo estaba controlando por su espíritu. En segundo lugar, el descenso sobre Saúl fue porque ese hombre tímido que se escondía entre el bagaje necesitaba ser capacitado para hacer guerra contra los enemigos de Israel. En la actualidad, el mismo espíritu que otorgó poder a Saúl puede disipar nuestra timidez y darnos poder, amor y dominio propio. Segunda de Tito 1:7, para participar en la guerra espiritual. Efesios 6:10. Saúl, sin embargo, no siguió caminando firmemente con el Señor. Como resultado, el Espíritu del Señor se alejó del rey Saúl. Primera de Samuel 16:14. Cuando Samuel ungió a David como rey de Israel, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primera de Samuel 16:13. Hasta la llegada del Mesías, nadie volvería a disfrutar de tal unción continuada. Solamente David es el prototipo real del Mesías que había de venir. En su primer año, David demostró ser alguien ciertamente ungido por el Espíritu de Dios. Sin embargo, comenzó a depender cada vez menos de la unción del Espíritu y cada vez más de los métodos humanos. Con su hijo Salomón, el cambio quedó fijado. Durante su reinado como rey, Salomón transformó el concepto de reinado de la idea de un liderazgo carismático o divinamente inspirado a la del típico despotismo oriental. Mediante la vida de Saúl, David y Salomón y el ejemplo del Señor Israel, vemos que es el poder del Espíritu Santo el que nos capacita para vencer las potestades. La advertencia es clara: mientras sigamos buscando la guía y la dirección de Dios mediante su palabra y su Espíritu, estaremos preparados para participar en la guerra espiritual y ser victoriosos. Bendito eres, Jesús, te adoramos. Bendito. ¿Cómo puede usar Dios líderes corruptos? Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios pone a las personas bajo líderes corruptos que cometen errores graves, incluso de algunos que son malvados? Si estudiamos la niñez de Samuel, veremos, 1 Samuel 2:5 y 2 hasta el 5, veremos que fue Dios, no el diablo, quien puso a este joven. Citó bajo la autoridad de un sacerdote corrupto llamado Elí y sus dos malvados hijos, Ofni y Finés, que también eran sacerdotes. Estos hombres eran en verdad malignos, tomaban ofrendas por medio de la manipulación y la fuerza, y cometían fornicación con las mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo. Dios había puesto allí a Samuel y él no era responsable del comportamiento de Elí o sus hijos. Había sido colocado allí no para juzgarlos, sino para servirlos. Y sabía que Elí era siervo del Dios, no suyo. Sabía que Dios podía manejar el mismo a sus siervos. Samuel servía al líder designado por Dios de la mejor forma posible, sin la reprensión, sin la presión de juzgarlo o corregirlo. La única vez que Samuel habló una palabra de corrección fue cuando Elí vino a él y le preguntó qué profecía le
le había dado Dios la noche anterior. Con todo, entonces no se trató de una palabra de corrección de Samuel, sino de Dios. Nuestras iglesias serían muy diferentes si más personas actuaran según esta verdad. Bendito eres Jesús. La disciplina del ayuno. Los fundamentos para la guerra en 1 y 2 de Samuel hablarán de importantes aspectos acerca de la importancia del ayuno. La Biblia nos habla de 7 tipos diferentes de ayuno y veremos de cerca cada uno de ellos. La disciplina del ayuno libera la unción, el favor y la bendición de Dios en la vida del cristiano. Por tanto, si no está usted contento con pasar este otro año del mismo modo que pasó el año pasado, ahora es el momento de utilizar la disciplina del ayuno para ver victoria. Usted sabe que hay más, alguna tarea para su vida. Hay algo que Dios desea liberar en su vida y hay una desesperación genuina por esas cosas que se apoderan de su corazón. Aleluya. Hay dimensiones de nuestro glorioso Señor que nunca serán reveladas al adorador casual y desinteresado. Hay muros de intercesión que nunca serán alcanzados por el servicio religioso desapasionado y batallas espirituales que no pueden ser ganadas por guerreros no preparados espiritualmente. Si usted hace un compromiso ahora de comprometerse a un periodo de ayuno, se sorprenderá por las cosas que Dios le mostrará a medida que usted prosiga en él. El ayuno de Esther, el ayuno de 3 días. En Esther 4:16 leemos del ayuno iniciado por la reina Esther. Ella necesitaba favor con el rey cuando se presentó ante él. El propósito del ayuno de Esther de 3 días es buscar el favor de Dios en el momento de crisis. ¿Tiene usted problemas? ¿Están sus finanzas en estado de crisis? Una razón bíblica para ayunar es cuando haya problemas en su vida. Cuando llegan los problemas y la crisis no deberíamos derrumbarnos. No retrocedemos cuando llega el enemigo. No nos levantamos como una inundación. Le plantamos cara y decimos, ¿tú crees que me estás causando una crisis? Quería que esta crisis fuera para mi mal, pero Dios la va a cambiar para bien. Y esta crisis va a convertirse en una bendición. Si está en una crisis, si tiene un problema y amenaza la crisis de depresión, la desesperanza o la bancarrota, dé a Dios una oportunidad. Dios cambia esa crisis y le librará, al igual que libró a Pablo en Hechos 9. Bendito eres Jesús, mi alma te adora. Muy majata la masaya, maruta la masaya, masuke de Himalay, hika masara makai. Los peligros, las peligrosas raíces de la inseguridad y la inferioridad. La inseguridad y la inferioridad han apartado a muchos grandes hombres de Dios de su posición de honor y de su unción. Comienzan fuertes y humildes ante Dios, pero sus vidas terminan en destrucción. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Muchos siervos ungidos y escogidos de Dios terminan comiendo del árbol y provocan su propio fin. Probablemente uno de los mejores ejemplos en las Escrituras es la historia de Saúl y de David. Saúl había sido ungido rey de Israel y el Espíritu de Dios estaba sobre él. 1 de Samuel 9:15-16. Pero Saúl era gobernador por la inseguridad Pero vuelvo a repetir. Pero Saúl era gobernado por la inseguridad y la inferioridad. Él se sentía tan inseguro acerca de su posición en el corazón de la gente que se convirtió en esclavo del temor del hombre. Finalmente, eso lo llevó a la destrucción. En 1 Samuel 15, Dios le otorgó a Saúl atacar a los malecitas y destruir todo.
a todos los hombres, mujeres, niños, animales, pero Saúl no obedeció la orden de Dios. Saúl destruyó por completo a los amalecitas, excepto a uno, a Agag, su rey, y asesinó a todos los animales débiles y sin valor, pero salvó a lo mejor. Saúl no tuvo el valor de destruir todo, no cuando el pueblo lo admiraría por traer a casa esos deseables botines, de manera que ignoró la orden de Dios. Cuando Saúl le reportó a Samuel los resultados de la batalla, él le dijo al profeta que había cumplido la palabra de Jehová. 1 Samuel 15:13. Pero no engañaría a Samuel. Dios ya le había mostrado que Saúl no había obedecido sus órdenes. Cuando Samuel confirmó a Saúl, Saúl intentó poner excusas y justificar su desobediencia. Después de que Samuel presionara a Saúl una tercera vez y le dijera la palabra del Señor, Saúl finalmente admitió su culpa e incluso la razón de su desobediencia. Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. 1 Samuel 15:24. Este fue el comienzo del final del rey Saúl. Saúl le dio un punto de apoyo a Satanás cuando escuchó sus mentiras y no confió en que, debido a que Dios lo había colocado en la posición del rey, él podía mantenerlo ahí. En cambio, Saúl tomó el fruto del temor del hombre y más tarde la desobediencia, cayó en la presión política y terminó perdiendo su lugar con Dios. La raíz de la inseguridad ahora se encontraba firmemente establecida en Saúl y él tuvo que pagar una dolorosa consecuencia. El Espíritu de Dios se fue de Saúl, quien deseaba desesperadamente conservar su reino. La vida de Saúl refleja a muchos en la actualidad. Comienzan bajo la unción, pero terminan creyéndole una mentira. Caen presas porque su corazón era una puerta abierta a la inseguridad y a la inferioridad. Debemos oír a lo profundo del Espíritu hasta la raíz de la causa, si deseamos de verdad ser libres. El ayuno de Daniel, un ayuno de 21 días. Daniel 10, 2 y 3. Leemos del ayuno de Daniel un ayuno solo con verduras, frutas y aguas. No incluye pan de ningún tipo, ni pastas ni carne. Esta será una de las cosas mejores y más sanas que haga usted nunca. Todo su cuerpo estará más sano. Pero ¿por qué las personas hacen el ayuno de 21 días? ¿Qué resultado tuvo Daniel? Daniel recibió una visión de Dios durante su ayuno. Al igual que Dios tenía una visión para Daniel, Dios tiene una visión para su vida, un sueño para usted. Él ha ordenado su vida de principio a fin, con quién debería casarse, qué debería hacer y dónde debería usted ir. Él conoce cada uno de sus pasos. Todo. Dios tiene la visión. Pero observemos que el ayuno de 21 días es lo que causó entendimiento de la visión de Daniel. Produjo la mecánica para hacer suceder la visión. Mediante un ayuno de Daniel, Dios le dará entendimiento de la visión que Él le ha dado. Bendito Jesús. El ayuno de autoexamen, el ayuno de un día. Levítico 23-27. Leemos sobre un ayuno de un día. ¿De qué se trata? Hay una escritura que lo confirma, Jeremías 36:6. Y las dos juntas nos muestran que Dios está diciendo: quiero que apartes cierto tiempo en el que ayunes y me busques. Y este es el propósito, el autoexamen y la consagración.
Cuando usted hace este ayuno, tiene que decir, Dios me está haciendo un examen espiritual. ¿Cómo voy? Te amo a ti como te ama cuando te conocí por primera vez. ¿Me he acercado más a ti este año? Pregunta. Aleluya. ¿Me he acercado más a ti este año? ¿O he perdido mi pasión? ¿Está mi adoración al nivel que tú deseas, Señor? Vengo ante ti porque realmente quiero ser más semejante a ti. Y necesito un autoexamen. Estoy viendo algunas cosas en mi vida que no son semejantes a ti. Y quiero que me ayudes a tratarlas durante este ayuno. El ayuno de un día es el ayuno de autoexamen. Levítico 23, 27. El ayuno ante una batalla. Hay otro ayuno en Jueces 20, que es un poderoso capítulo sobre el ayuno. Dios le había dicho a los hijos de Israel que luchasen contra la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín se había perdido y Dios estaba preparando para juzgarle. Dios le dijo que enviasen a Judá a la batalla primero. Ellos enviaron a Judá y a sus hombres a la batalla y perdieron la batalla, perdiendo 22,000 hombres. Piense en lo que sucedió. Ellos hicieron lo que Dios le dijo que hicieran y fue un fracaso y un desastre. Una vez más buscaron a Dios y una vez más Él les dijo que fuesen. Esa vez perdieron 18,000 hombres más. Pero entonces llegamos al versículo 26 que dice que se sentaron delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Entonces salieron y derrotaron por completo al enemigo. ¿De qué se trata todo esto? Usted nunca debería salir a una batalla importante sin antes ayunar. No espere caminar en expansión y hacer grandes cosas para Dios, a comenzar una nueva iniciativa o plan que le lance y extienda su negocio sin poner tras ese esfuerzo un día de ayuno. En primer lugar, necesita unir el ayuno a su esfuerzo y causará victoria cada vez que lo haga. Bendito eres Jesús, poderoso Rey. Bendito Jesús. Lo tenía aquí mismo. Gloria a Dios. Dice que Lucas 22, 41 al 43. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El discernimiento de espíritu también incluye el discernimiento de ángeles, porque ellos son seres espirituales. Jesús vio a un ángel cuando oraba en el jardín de Getsemaní. El texto nos dice cómo Jesús vio al ángel, si en lo espiritual o en plena aparición corporal, ¿sí? El texto nos dice cómo Jesús vio al ángel, si en lo espiritual o en plena aparición corporal. Sin embargo, él fue fortalecido por la presencia angelical. Nadie puede ver ángeles a menos que Dios le permita al vidente hacerlo, a través de la dimensión del don de discernimiento. Él no envía cosas sin ningún propósito. Si Dios nos permite ver, sea ángeles u otra cosa, es por una razón y necesitamos encontrarla. El día de la resurrección de Jesús, María Magdalena vio 2 ángeles cuando visitó la tumba vacía. Juan 20:11.
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María vio los ángeles con su ojo natural. En el plano del espíritu, ¿cómo supone que eran ángeles? El texto no lo dice, sin embargo, que nos basta el saber que María tuvo una experiencia espiritual, en la cual ella discernió la presencia de ángeles. Estos ángeles vinieron para dirigir a María en una nueva dirección. Ella fue buscando el cuerpo de Jesús. Ellos vinieron para prenderla, para encontrarse con su Señor. Ellos vinieron para prenderla, prepararla para después de este encuentro. Al ver a Jesús en el jardín, María pensó al principio que era el jardinero. Al reconocerlo, finalmente cayó de rodillas a sus pies en adoración. Luego fue a los discípulos y proclamó: he visto al Señor. Juan 20:18. Dios envió ángeles para dirigir a María a ver a Jesús como el remanente que era, en vez de verlo como ella pensaba que era. A veces si es necesario, Él hará lo mismo por nosotros, para corregir nuestra visión, para que podamos despojarnos de las impresiones falsas y ver a nuestro Señor como realmente es. Pablo también vio un ángel en medio de una gran tormenta. Un enviado celestial trajo un mensaje de esperanza y aliento para el apóstol y para todos los que estaban con él en el barco. Al día siguiente Pablo compartió su visión con los demás. Pero ahora, Hechos 27:22. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha entrado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27:22. Pablo estaba soñando o tuvo una visión abierta, no lo sabemos. Lo importante es que el mensaje que el ángel le trajo fue cumplido tal cual lo prometido. Al final el barco cayó cerca de la costa y todos los que estaban a bordo llegaron sanos y salvos. Mira eso, aleluya. Me acuerdo perfectamente cuando el Señor, este versículo, dijo: no temas, porque es necesario que comparezca ante el César, y aquí Dios ha concebido todos los que están contigo, ¿sí? Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concebido todos los que navegan contigo. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, gracias, Señor. Solamente, como dice ahí, no temas, Dios te ha concedido lo que todo. Así mismo nos pasó una vez, el Señor nos hablaba de esto, y era que el Señor nos iba a mover. El Señor nos iba a mover, y solamente hablaba del lugar. El lugar íbamos a perderlo, pero íbamos a tener otro lugar mejor. Aleluya, y aquí estamos. La gloria es del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ya casi estoy terminando. Y yo estoy toda la noche aquí. Desde las 12 de la noche yo estoy aquí. Es vigilia corrida, ¿sí? Y se supone que yo me tengo que acostar a las 8, 9 a las 8. Y hoy me dijo el Señor: te vas a quedar ahí, ¿sí? Y vas a esperar que yo te hable. Necesito que hables, necesito que grabes, ¿sí? Y después que estaba grabando el primer video, me dice: corta ahí, despídete de las personas que están ahí y grábate otro video.
Él sabe, yo solamente obedezco, yo no sé nada. Las 7 iglesias, cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, la primera parte de su revelación fueron 7 cartas a los mensajeros de 7 iglesias en Asia, mencionadas específicamente. Juan estaba familiarizado con estas iglesias porque muchos de sus ministerios habían transcurrido en toda esa zona. Apocalipsis 2 y 3. Había más de 100 iglesias en esa región, pero Cristo escogió a solamente 7 para que recibieran su mensaje. Es muy importante que el orden en que se aparecen los mensajes no sean el mismo que un viajero seguiría para visitar estas iglesias. Muchos eruditos dispensacionales creen que Cristo escogió estas 7 iglesias en este orden en particular para sugerir proféticamente las principales tendencias en la historia de la iglesia. Sin embargo, no se trataba de una opinión unánime. Un estudio histórico revelado de que la iglesia ha pasado por 7 periodos de etapa. Primero, Éfeso, iglesia apostólica, Pentecostés, 100 años después de Cristo. Número 2, Esmirna, iglesia perseguida, 100 años, 316 después de Cristo. Número 3, Pérgamo, iglesia del mundo, 316 y 800 después de Cristo. Tiara, iglesia medieval, 800 hasta 1517 después de Cristo. 5, Sardis, surgimiento de la iglesia estatal, 1517 a 1750 después de Cristo. 6, Filadelfia, iglesia misionera, 1750 hasta 1900 después de Cristo. 7, Laodicea, iglesia apóstata, 1900 después de Cristo. Dice aquí, estas 7 iglesias representan 7 métodos de ataque satánico a la iglesia. Tanto las parábolas del reino, Mateo 13, como las epístolas de la iglesia, Apocalipsis 2:3, describen el curso de esta era presente, con lo que se sugiere una relación entre estos dos pasajes de la Escritura. La palabra del sembrador y la iglesia de Éfeso representan la era de los apóstoles y describen el error de dejar el primer amor. La parábola de la cizaña y la iglesia Esmirna muestra la persecución del enemigo. La parábola de la semilla de mostaza y de la iglesia del Pérgamo refleja a la iglesia profesante convirtiéndose en una institución estatal bajo Constantino el Grande. Las aves impuras naciones encuentran refugio allí. La parábola de la levadura y la iglesia de Tiatira son la iglesia medieval. Sus abominaciones son un reflejo de Jezabel, la ramera que corresponde a la mujer en la parábola de la levadura. La parábola del tesoro escondido y la iglesia de Sardis, que tenía una reputación de estar viva, pero que estaba muerta, refleja la era de la iglesia estatal, donde la iglesia pertenece a aquel que había comprado el terreno. La parábola de la perla y la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia ideal, donde la perla es el cuerpo ideal de Cristo. La parábola de la red y la iglesia de la Laodicea reflejan el juicio venidero. Hay quienes pueden argumentar que pueden haber superposición entre algunas parábolas o epístolas, pero los temas principales ilustran el curso de esta era presente. Al hacer un escrutinio de la historia de los últimos 2 milenios, es posible ver cómo estas alusiones proféticas pueden haber cumplido una señal de pronto regreso de Cristo.
es el hecho que estamos en el final de los tiempos, de acuerdo con estos dos pasajes. El arrebatamiento de la iglesia y el juicio final de Dios son los únicos eventos proféticos que aún deben cumplirse en esta era. En lo personal puede hacerse una aplicación práctica del mensaje a las 7 iglesias. Podemos ver fácilmente que estas 7 iglesias representan 7 métodos de ataque satánico a la iglesia o a cristianos dentro de la iglesia. No importa la época en que viva un cristiano, debe siempre llevar toda la armadura de Dios, Efesios 6:10, y resistir al diablo. Santiago 4:7, Primera de Pedro 5:9. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10 dice: bendito eres tú. Dice aquí: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tengan que ser tan atrevidos como me ha propuesto ser con algunos que opinen que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlo con mi carta, pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Aleluya. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estamos ausentes. Lo seremos como hechos estando presentes. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse uno con otros. No saben lo que hacen. Nosotros pues, por nuestra parte, nos vamos a jactar más de lo debido. No vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en el cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarle el Evangelio de Cristo
No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Pablo y los falsos apóstoles, 2 de Corintios 11. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselo como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de su compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que le hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de lo que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Y es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, me despojé a otra iglesia a recibir de ella ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron a Macedonia suplieron mi necesidad. He evitado serle una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago, a fin de quitar todo pretexto a aquel que los que buscan una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, falsos obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que se merecen sus acciones. Aleluya. Los sufrimientos de Pablo, 16. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aún cuando así me consideren, de todo modo recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confidencialmente, no hablo como quisiera el Señor, sino como insensatez, ya que muchos se ufanan con lo que hace el mundo. Yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota, o se aprovechan de ustedes, o se comportan con altanería, o le dan bofetadas. Para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselo de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí a los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con barra.
vara. Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de río, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado mucho trabajo y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pasa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo rey Arremetas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de una muralla y así escapé de las manos del gobernador. Aleluya. Segundo de Corintios 12. Me veo obligado, visión y debilidad de Pablo. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podrías hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pues Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta ahí lo voy a dejar. Amén. Ya no voy a compartir nada más, creo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Fran More, Dios te bendiga. Y María Luisa. Dios le bendiga mucho. ¿Sí? Voy. Gloria a Dios. Ahora me despido. Tal vez grabe de nuevo.